a liberar. ¡Déjate un tiro solo, perro! Bienvenidas, bienvenidos. Esto es, con todo respeto, el programa de opinión, como cada semana, de Canal 44, la señal de todas, la señal de todos. Esta semana hay mucho tema, como siempre, pero realmente algunos muy calientes que vamos a abordar con mucho gusto con usted. Enrique, bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches y se acabaron las Olimpiadas. Dos semanitas, ay, qué suerte. Yo ni la acabaron vi. las Olimpiadas y nos fue re mal. ¿Cómo estás, Jaime Barrera? Y luego también ya se salió Messi del Barcelona, No, Enrique. Jaime, no empecemos así. Híjole. No empecemos así. Bueno, pero La noticia triste del día, así es. bueno, hay muchas cosas efectivamente que decir, así es de que pues gracias por acompañarnos. Pero bueno, ha habido peores Olimpiadas, no nos hagamos. Ha habido Olimpiadas de un bronce, de dos bronces. Esta fue de 4. ¿Sí va? Somos la raza Pues es de que es de la bronce. cuarta Somos la raza de Oye, bronce. no había visto esa interpretación. Es la de la claro, cuarta la transformación. La cuarta transformación es de bronce. Y es en las Olimpiadas donde más cuartos lugares hemos sacado. Sí. O sea, ya merito. O sea, es el sello. Sí, como el llamerito. Es el llamerito sello ya deportivo casi. de la casa. El de vamos bien, pero... Oye, quedar en lugar 80 y tantos del mundo, siendo México la economía 16. Bueno, a ver, Finlandia quedó abajo de nosotros. Pero No te ¿qué dice Gabriela Guevara? Que, pues así es. No, aquí es el presidente. Los que hacemos deporte. Bueno, Sabemos eso. Bueno, si consideramos al béisbol deporte, ¿no? Si ponerse pijama. Si ponerse salir a pijama cuadro. y dice caminar, como jugar golf, Desde ¿no? luego que es un deporte, pero el presidente no es un hombre, beisbolista. el gordito sin pijama, bien. dándole de pelo. Le pega bien el presidente, ¿no? Le Bueno, pega bien a los vatos. pero Él dice que macanea muy bien. así estuvo esta semana. Terminó la Olimpiada. Pero el tema, uno de los temas que realmente nos preocupó esta semana fue el informe de Coneval. Y empezamos con este tuit de Mariana Fernández que dijo: malas noticias para Jalisco. De acuerdo a Coneval, la pobreza creció 15%, el doble de la media nacional. El acceso a la salud y a un empleo digno son las dos más graves carencias. Debemos analizar si las deudas reactivaron verdaderamente la economía de las y los jaliscienses. Pone el dedo en la llaga en dos temas, Enrique: la deuda y el combate a la pobreza y la creación de empleo. Sí, a ver, sobre las cifras, bueno, es un drama nacional lo que sucedió. Decía el presidente que suele compararse con las expectativas de los temas, ¿no? Siempre dice, es que dijeron que nos iba a ir peor, ¿no? Hay que recordar que Coneval lo único que analiza es, o termina su levantamiento hasta octubre de 2020, es decir, todavía no midió la segunda ola, no están midiendo la tercera ola, es decir, mide solamente una parte del impacto del COVID. Seguramente la pobreza es aún mayor. Ahora, ¿de quién es responsabilidad estas cifras? Por supuesto de municipios, gobernadores, pero sobre todo de la política social federal, que es el 95% del gasto público. Cuando llegó el presidente de la República, le dijo a los gobernadores, ustedes ya no gasten en programas sociales. Eso nos toca a nosotros. ¿Por qué? Porque quiero rentabilizarlo en términos políticos, porque quiero saber que la gente entienda que el presidente le mande el apoyo. Entonces, a ver, todos tienen alguna responsabilidad, pero me parece que el primer responsable de esto es una política social que no ha dado resultados. Y ahí hay que discutir también, Jaime, el tema de la universalidad, si funcionó o no. Porque hay tú que eras un recordar defensor de la universalidad. A ver, y yo creo que no funcionó. Ese- la no universalidad. funcionó, porque los datos dicen otra cosa. Fue el segundo golpe durísimo, contundente para la política de combate a la pobreza de la 4T. El primero había sido hace 2 semanas, cuando se publicó la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares, Sí. Que es el origen de esta. es base para esta que Claro. conocimos de la medición multidimensional de la pobreza que hace el Coneval. Y hay que recordar que el Coneval sufrió aquel relevo repentino cuando quitaron a Hernández Licona. Hernández Licona. Hernández Licona, y yo la verdad sí tenía el pendiente de que medio maquillara las cifras. No, que ya puede dormir. Y la verdad es que Ya este andaba cuate con se aventó, pendiente. Se Sí. aventó y pues no le gustó nada al Ahora, sí hubo presidente. cambios metodológicos, que hay que ver si al final tuvieron un impacto. A ver, y aquí el tema es, pues se demuestra claramente que la política pública del presidente de solo dar dinero
pues no Sí, está a ver, combatiendo la es que pobreza. son dos temas. Uno, la universalidad lo que demostró es que no llega a los 2 deciles más bajos, les llegó menos dinero No que lo favorece que a los más llegaba pobres. antes, no favorece a los más pobres. Y la otra es que, bueno, la pandemia tiene un Diego, efecto y el no- Insabi. O sea, el Seguro verdadero Popular. dato. Bueno, ese es La desaparición del Segundo ese Popular es trágico, mandó ¿eh? a la pobreza sanitaria a 15 millones de personas. 15 millones, Pasaste de de golpe. 20 a 35, es porque, dramático. Porque lo suplió dramático. la nada. El Insabi es la nada. La nada, la nada. Pero bueno, el otro gran tema de esta semana aquí en Jalisco fue nada menos que el tema del recorte, y la ODG nos pone este tuit, comunicado oficial. En la ODG rechazamos el recorte de 140 millones al presupuesto universitario aprobado para 2021 como represalia ante la decisión de posponer el regreso a clases presenciales. Yo no estoy seguro que ese sea realmente el motivo. El presidente dio el primer arrimón, digamos, por decirlo de alguna manera, con esa mención que hizo de Raúl Padilla en la mañanera en Puerto Vallarta el lunes anterior a que esto sucediera. Esto sucedió el viernes. Entonces me parece que más bien ahí hay una ruptura, Enrique. Sí, una ruptura clara entre la Universidad y el Gobierno de Jalisco. Ahora, creo que es un grave error por dos temas, por dos asuntos. Uno, siempre, o al menos yo personalmente, siempre voy a estar en contra de cualquier recorte en materia educativa. Si hay que presionar por mayor transparencia, que se presione por mayor transparencia, pero al final los recortes lo termina impactando en la ciudadanía, termina impactando en quienes entran a las aulas o en la cultura. En este caso, en el Museo, creo que es de Ciencias Ambientales. De Ciencias Ambientales. De Ciencias Ambientales. Bueno, uno. Y dos, no es posible que se cambie el presupuesto así nada más. El presupuesto es un acuerdo, es un pacto. Se gastan las cosas claro, de esa manera. No puedes a medio camino decir, Alegar ¿sabes un qué? ejercicio a medio año, Jaime. No, ahora ¿sabes A qué? ver. Le voy a pasar 140 millones acá. Y No, a ver, no, y otra no. cosa es Si eso lo hace López Obrador, estaríamos... argumentar una prioridad de salud, quitando a un tema de educación, a un tema de cultura, a una obra que está a punto de terminar su primera fase y empezar a recibir gente, a dar servicios, de cultura, para meterlo a un hospital, que Pero es es muy que la razón es importante. política, Es ¿no? Es estrictamente presupuestal. política. Es ¿no? muy importante, pero ¿Dónde que está- les duele, Raúl? Ahí písale. Hace falta mucho, métela ahí. Cuando te gastas un dineral, por ejemplo, en comunicación. A ver, cuando hay 300 millones de pesos del crédito de 6.200 que no se han terminado. Además, ahí también hay tres hay un razones, gran ¿no? subejercicio. O sea, han sido mucho más lentos en gastar lo que pensaban. No tienen proyectos para esos 300 millones de pesos. O sea, Bueno, aprobó están la deuda. están proyectados, pero todavía no se hacen las licitaciones. Pero sí, pero o sea, no se hay- sabe a qué iría. Sí, pero no hay todavía pero no no se hay hacen las proyectos licitaciones. ejecutivos, ¿No? ¿no? hay proyectos ejecutivos. O sea, se sabe que irían para tal carretera o tal, Entonces, ¿no? a lo que voy es que finalmente, si hubieran querido sacar lana de otro lado, hubieran podido Pero sacar lana de otro lado. si lo analizamos desde el punto de vista presupuestal, nos equivocamos en el análisis porque no tiene nada que ver. Nada. No, o sea, una cosa es la argumentación, que a mí, por ejemplo, esta parte de que los diputados lo piden me da como risa. todo bien me da bonito. risa esto de que, oye, los diputados, que es tu bancada, es la bancada del gobierno. Ahora, lo que está claro es que entramos en un escenario en donde la universidad, en la primera parte, el grupo político de la universidad, en la primera parte del sexenio, fue parte de la coalición de gobierno. Sí. Formó parte de la coalición. Ahora La es parte mayoría de la de oposición. ahora es parte de la oposición. Lo que estamos viendo es eso. Simplemente que la Universidad de Guadalajara pasa a la oposición. Ojalá que sean responsables las autoridades universitarias y el gobierno para no poner la pandemia Mira, sí. o asuntos de economía en entredicho por, pero por a mí, grillas. ¿no? sobre todo me parece que la víctima sea un museo, ¿no? Por un presupuesto que realmente, en términos del presupuesto general, no es importante. Me parece que es un mensaje político donde, ahora sí, cuando se pelean los elefantes, lo que se mueren son las hormiguitas, ¿no? Sin duda. Yo creo que es el punto más álgido desde aquel 2010, de aquella frase de rompimiento de Tlajomulco está libre de padillismo. Creo que hoy la frase de el que le mueve el pandero, el que está generando todos estos reclamos, no da la cara, es la otra claro. frase. A ver, esa es la otra, otra ¿no? frase Porque del yo, nuevo rompimiento. Ayer en la rueda de prensa, cuando le empezaron a preguntar del tema al gobernador, al principio lo vi conciliador, lo escuché conciliador, ¿no? Diciendo que siga la relación institucional, no podemos poner en riesgo determinadas agendas, y después se fue con fue de todo bruto, contra Raúl con Padilla, todo. que a ver, Sin mencionar su nombre. algún día vamos a debatir el caso de Raúl Padilla con matices, con todo, oscuros, positivos, Claro. blancos, negros.
Pero Raúl Padilla hasta hace 15 días era el aliado político del gobernador. O sea, eso de decir, bueno, es que ya nos dimos cuenta cómo funciona la universidad. No, hace 15 días operaba de la misma manera, hombre. Las cosas no han cambiado. Y hace 11 años decía exactamente lo contrario. A ver, es lo que tú describes en tu columna, que tiene que ver con idas y venidas entre ellos dos. A ver, es una relación pendular. Pero siempre ha sido una relación pendular que hoy pudiera y que coincide con el acercamiento de Enrique Alfaro con el presidente. Sí, totalmente. ¿No? ¿Qué es eso el otro debate? ¿Hasta dónde llega el acuerdo de MC con el gobierno? Con el gobierno. Que es algo que se criticó en su momento en la campaña. Ahora, y que en este momento... La gran diferencia es que a ese presidente sí le interesa meterse al control de las universidades estatales o poder romper el esquema de control que existe, ¿no? Y lo hizo en la Universidad de Hidalgo. Yo no dudo que la UDG se deba democratizar, no lo dudo, pero lo que sí creo es que será gravísimo que se entregue el control de la universidad al presidente de la República o al gobernador, a quien sea. A quien sea es gravísimo. A cualquiera de esos dos es peor, ¿no? Pero sí hay un interés particular del presidente de intervenir en el sistema de control de las universidades estatales. Y esta nueva embestida del gobierno estatal a la universidad, en este sentido, con el tema presupuestal para el museo, coincide justamente con este reencuentro, con esta tregua que ha durado, que ha sido la más larga que ha tenido el gobernador con el presidente. Ya vamos por 9 meses. Ya vamos por 9 meses. Ya van a ser... ya va a ser muchacho. Ya van a ser muchacho. Bueno, vamos a ver qué opinó usted en las redes, porque esta semana le preguntamos dos cosas. La primera es, ¿detendrán a falsificadores de hologramas del programa de verificación responsable? Sí. Bueno, 23%, no 77%, pero estaba fácil la pregunta. Optimista, ¿no? Hay muy optimista. 23% de optimistas. Sí. Y pensé que iban a agarrar a los que andaban falsificando los hologramas. Orientaste la opinión. Y la otra es, considera que la pobreza en México se ha incrementado con la pandemia, B, no se ha incrementado, ha disminuido. Aquí es 94%. Sí, pues está claro, ¿no? A ver, pero solo hay que decir que no en todos los países la pobreza incrementó por la pandemia. Sí, ¿no? O sea, hay países incluso que la redujeron por la pandemia, por un Estado que se atrevió a gastar. En México el Estado lo que dijo es cada quien con sus propios además, a lo mejor en eso está discutiendo otro tema que es la deuda pública, la inflación. En eso es bastante neoliberal López Obrador. Sí, prefirió Pemex y Comisión y no... Ahora, lamentable la manera en que el presidente descalificó el trabajo del Coneval. Tengo otros datos. Tiene otros datos. Terrible. ¿Quién sabe cuáles? Pero tiene otros. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar en un momento para platicar de otros temas, entre ellos la crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Regresamos. De Tin Marín de Dopingüe. La crisis del Tribunal Federal Electoral. Los magistrados no quieren a Vargas, la Corte no quiere al relevo y el presidente Andrés Manuel pide que se vayan todos. Y es que la crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya se veía venir y los magistrados destituyeron a José Luis Vargas por incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, pero la Corte no quiere al relevo, para lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador pide que renuncien todos. La Corte paralizó el recurso tramitado por el magistrado electoral José Luis Vargas, con el que busca impugnar su destitución como presidente. Bueno, llevamos días debatiendo sobre la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En un día incluso había 2 presidentes nombrados, porque en la mañana fue destituido Varguitas o el magistrado Billetes, que también le llaman, que bueno, era el presidente que había sido electo en su momento para encabezar el tribunal en el proceso electoral. Después se eligió en un primer momento a una magistrada, después a un magistrado. No se ponían de acuerdo. No existe en la ley del Tribunal Electoral
alguna manera de, pues digamos, de canalizar eso por las vías internas. Tuvo que intervenir el presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar, más o menos acordó entre las partes. En este momento parece que está pasando la crisis, pero también el presidente López Obrador está aprovechando esta coyuntura para decir, vamos a una reforma electoral, no confío en el tribunal, ya ven, se comportan de esta manera. Pero fíjate, el mismo presidente que aplaudió que el tribunal le diera palo al partido de Margarita y Felipe, ahora es el mismo presidente que desconfía. Entonces al presidente le gusta solo los que votan lo que él dice. Pero van 4 presidentes del viernes para acá. ¿No? Es decir, porque el proceso de los 7, 4 de los 7 han sido presidentes en los últimos 5 días. En menos de una porque semana. Cuando destituyen a Varguitas, la que convoca es Yasmín Otaola como la decana del tribunal, ¿no? Sí. Y de ahí se propone que haya un nuevo presidente, que entonces proponen a Reyes, ¿no? Sí. Que es el que Dijeron que era cercano a Calderón, ¿no? No, el presidente Es el que el Laura presidente Rimón, le suelta su autotuit. su autotuit, ¿no? Dice, oye, él puso este tuit, no lo puse yo, sí lo puso. Que fue fake. Y entonces, fake, pero bueno, finalmente Saldívar dice, oye, sí, yo arreglo que sea Vargas, pero que no sea Reyes. Y entonces entra Felipe, no me acuerdo el apellido. Fuentes Barrera. Fuentes, ¿no? Felipe Fuentes. Y ahora, es un arreglo, quedó claro, de aquí al día 1 de septiembre para sacar los problemas de la elección. A partir del 1 se vuelven a agarrar. A ver, el presidente no le perdona al Tribunal Electoral que le haya bajado a Salgado Macedonio y al otro candidato en Michoacán. Sí. Esas no se las perdona y por eso quiere que se vayan todos. Pero la verdad es una buena noticia para el tribunal que ya no esté ahí Varguitas, porque Varguitas era claro destruyó el tribunal Varguitas. Que estaba totalmente supeditado al presidente. Estaba atrapado. Y estaba atrapado por todas las cuentas ahí irregulares que tiene en su patrimonio. Entonces es una buena noticia que Vargas ya no esté al frente del tribunal. Habrá que ver cómo se compensa y cómo resuelven la elección del nuevo tribunal. Y de veras Santiago Nieto actúa solo, es decir, porque lo que detona esta segunda oleada Claro, contra es la Varguitas investigación de Santiago. es otro golpe de Nieto, ¿no? Está clarísimo que no. Está claro que que no. Santiago Nieto obedece al presidente de la República directo, porque aparte tiene una pésima relación con Hertz Manero. Ahora, el fondo del asunto es cómo debe operar el tribunal, porque el presidente de la República seguramente en su iniciativa va a decir, pues, debilitar lo máximo al tribunal en términos presupuestales, pero también es cierto que es una anomalía en México que existan estas dos autoridades en materia electoral. Por un lado, el INE, que determina ciertas cosas, y después, digamos, el tribunal que las avala, no las avala, es decir, una especie como autoridad político-administrativa y otra autoridad judicial. Es rarísimo que existan esas dos cadenas, que aparte hay que decir, chocan todo el Pero tiempo. lo que es importante es que haya una instancia final. Sí, pero no sé, o que todo sea tribunal, o que todo sea a través del Poder Judicial, como sucede en muchas democracias, o que todo sea a través de la autoridad administrativa. Porque si no, están chocando todo el tiempo en resoluciones. O que el INE tenga la última palabra sobre esos temas, electorales, ¿no? Tiene toda la lógica del mundo que cuando hay una autoridad administrativa y tú tienes alguna queja, tengas una instancia en un tribunal, ¿no? Por supuesto. Sí, puede ser el mismo INE, ¿no? Yo sí creo que esta crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede servir para meterle lupa a una institución que efectivamente tiene cosas ahí que luego han trascendido, donde se habla de corrupción abiertísima en el arbitraje de las elecciones. Claro. Ahora, el problema es que cuando el presidente... Y luego van y presionan candidatos y dicen, a ver, va por acá el fallo. El problema es que cuando el presidente le echa lupa a una institución es porque la va a destruir. Sí. O sea, Bueno, se le echó al INE. No, a ver, sí, bueno, creo que el INE no ha podido. Cuando pueda, lo va a hacer. O sea, eso no me queda la menor duda. La revista Nexos, creo que fue en julio, sacó una serie de... se llama Destrucciones, la revista. Sí. Todas las instituciones que se han destruido en 2 años y cachito. Está la lista de los organismos constitucionales autónomos. Para empezar, por ejemplo, el primero fue el Instituto de Evaluación Educativa, creo. Claro. El INE, famoso, ¿no? El en su INE momento. le pegó. Bueno, el peor, el Seguro Popular. Y luego cambió al del Coneval. Sí, dice que el INAI no sirve para nada. Los fideicomisos. La CRE. La CRE. ¿No? La Comisión Reguladora de Energía. Pero a ver, yo sí creo que viene una reforma electoral
que se discuta, qué bueno, ¿no? Si yo sí creo que toca una reforma electoral más allá. Yo creo que no toca. Tiene que haber una cada sexenio. Yo no entiendo qué está mal. O sea, el problema es que estamos tan acostumbrados en México a hacer reformas electorales automáticas. No, a ver. Que ni siquiera ya nos preguntamos qué está mal. Enrique, ¿Qué yo está mal creo que nuestro está mal sistema poner electoral? al INE a contar los anuncios, bueno, administrar entonces, anuncios. quitarle de esas atribuciones. O sea, hacer la democracia más sencilla, porque esta democracia que tenemos se la debe en gran parte a las quejas de López Obrador. Eso es lo paradójico. No, sí, pero, a ver, entiendo esa parte. Es que pero le gustaban como opositor, si el no como problema, presidente. no tenemos un problema en el conteo de votos, tampoco en la equidad de la contienda. Tal vez sí tenemos un problema, y estoy de acuerdo en sobrecargar. Que se sobrecargó al INE con atribuciones y ya le toca hasta decir si los medios. La democracia. Estoy de acuerdo con esa parte, pero esos son pequeños toques. Claro. Una reforma electoral de calado no creo que necesitemos en ese momento. Y esos sobrecargos hacen caro en la operación del INE. Claro. Esta que tanto no le gusta al presidente. Entonces, bueno, pues habrá que esperar. Pero no sí sé ¿qué elecciones se imaginará el presidente? No, pues una en la que gane todo, ¿no? Claro, sí. la que no tenga problema, en la que lo dejen hacer campaña en medio proceso. A que los partidos se financien por dinero privado. La propuesta... No, yo no creo ni siquiera que ese debate... La que deslizaron es que cuando querían acabar con el INE, que la Secretaría de Gobernación retomara el... No, bueno, eso fue más un fake. Lo que dijo el presidente es que el tribunal se encargara de todo el tema electoral. O sea, que el tribunal, que el INE desapareciera y que todo pasara al Poder Judicial. Sí necesitas una autoridad administrativa que organice. Digo, yo preferiría que el INE se encargue de todo, que se encargue el tribunal. A mí me da más confianza el INE que el tribunal. Y creo que sirvió para que más o menos se saliera del atolladero en el que estaba la bronca entre Varguitas y Reyes. El hecho de que el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, llegara ya con el tema despejado, de que había rechazado. Y ya lo platicamos más adelante, pues eso le da una legitimidad que no tenía. Le dio una legitimidad de decir, a ver, pónganse de acuerdo. Si es que si lo hubiera hecho después de eso, pues sí, no tendría credibilidad. No, o si todavía estuviera ahí la incógnita, creo que no se haya resuelto. Ahorita retomamos el tema, pero a ver, uno de los asuntos también que surgió en Jalisco estos días tiene que ver con las vías panamericanas. Un nuevo, digamos, enfrentamiento. El viernes publicó NTR una nota en donde un representante, el representante de este fondo que se llama, creo que Green Life Capital, decía que, bueno, que ya no había ningún problema en términos administrativos porque Zapopan había incumplido, creo que una revisión. Una cosa que ha sido bastante pequeñita, ¿no? Y declara esto Moreno en NTR, y Pablo Lemus sale el mismo viernes siendo presidente. Bueno, ¿qué cargo tiene ahorita Lemus? Es presidente electo de Guadalajara, pero presidente con licencia de Zapopan. Entonces firma un desplegado donde pide no hay que comprar nada de las vías panamericanas, no vamos a dar permisos, no vamos a dar habitabilidad. Entonces, pues cuando parecía que el asunto avanzaba por el tema jurídico, se volvió otra vez político. Hay que recordar, ese fue el motivo del mayor choque que tuvieron en su momento Pablo Lemus siendo alcalde de Zapopan y el gobernador Enrique Alfaro, aliados políticos, cuando desde Casa Jalisco se hace un acuerdo en el que se nombra la zona ahí del Bajío donde están las villas panamericanas como zona de reserva o de preservación ambiental, pero abre la puerta para que se vendan las villas o para darles habitabilidad. Mal terminaba de plantear eso el gobernador cuando desde Zapopan Pablo Lemus decía, nosotros no sabemos de ese acuerdo. Es que tiene una característica de Enrique Alfaro, que digo, más allá de en qué temas estemos de acuerdo o no, tenga razón o no, en temas donde él fue muy no, de repente él se vuelve sí, quiere que todos se vuelvan sí. Es lo mismo que Zapotillo. Zapotillo, ¿no? Zapotillo, villas panamericanas. Entonces, oye, espérate, ¿no? Es decir, él todo el tiempo él se opuso a la habitabilidad de las villas panamericanas en su momento. Luego llega a un acuerdo con gentes con las que él está de acuerdo, ¿no? Y quiere que todo el mundo se le alinee, ¿no? Ahora, el argumento del gobernador siempre ha sido, es para recuperar el dinero de pensiones. Claro. ¿De verdad, por recuperar cuántos son? ¿300 millones? 340 millones más o menos. Pero vamos a arriesgar lo que tendría que hacer una ahí, de las zonas más importantes de la ciudad. Eso yo creo que ningún quiere gobierno recuperar el tiene dinero razón. de pensiones, que pensiones demande al propietario de villas. O encontremos una forma creativa. Ahora, lo peor es que pensiones dio socio. Pensiones compró departamentos claro. y puede demandar que le regresen su dinero. No, le pueden dar sus departamentos y que los pueda vender. Ahora, y si lo vemos en el tablero,
en el contexto de esta nueva tensión entre el gobierno estatal y el grupo UDG, pues se abre otro frente. Porque, por ejemplo, hoy el partido Hagamos ya dice que van a ampararse para que no se vendan las villas. ¿Tú crees que Hagamos en la Universidad de Guadalajara tengan algo que ver? Como que tienen algo que ver, yo creo. Yo sospecho. Como que sospecho. Ahora, pero es gravísimo poner en riesgo esa zona para recuperar 300 millones de personas. Sin duda. Hay que encontrar otra manera. Incluso que nos digan los ciudadanos, cada quien ponga 10 pesos. Pero lo toman como una afrenta en el gobierno estatal, porque ellos fueron los que promovieron el desatorar para la venta de las villas. Creo que Hagamos no le interesaba mucho el tema hasta hoy. Como también le tocó a Enrique Alfaro desatorar el tema de Iconia cuando fue alcalde de Guadalajara, y hoy la FEU está ahí. Sí, ahora en la Universidad de Guadalajara, la que de repente se acordó que existía el proyecto, y ¡ay, qué barbaridad! Aquí también hay que armar la disputa. Bueno, la mañanera, vemos el meme, porque la mañanera pues tiene más de show que de rendición de cuentas desde hace mucho tiempo. Y bueno, el presidente esta semana, lo vemos, esta semana pues decidió darle su homenaje a Juan Gabriel, ¿no? Y salir ahí en esto fue el lunes, ¿no? Fue ayer, creo no, recordar. Esto fue ayer. No, fue ayer. Para decir no a no sé quién. Luego que no sé quién. No a los dueños de los medios, porque no les voy a dar un peso, ¿no? Pero, a ver, me parece que el contexto es muy delicado, porque esta manera de burlarse de los dueños de los medios, de que no va a hablar presupuesto porque el dinero es para el pueblo, se da justo el mismo día que aparece la amenaza del cártel Jalisco Nueva Generación a varios medios y directamente a Susana Oresti, ¿no? Sí. Entonces, creo que jugar con este rollo de burlarse de los medios de comunicación, la atención de los medios de comunicación en este contexto, muy desatinado. Que se le daba mucho más allá de que se le daba mucho dinero a los medios, es cierto. Sí. Que se les sigue dando mucho dinero también es cierto. A ver, nomás que ahora se les da a otros, tal cual. Ahora se le da la jornada. Para que se meta otro. Exacto. Se acabó. Al corte, seguimos en Con Todo Respeto. Jalisco otra vez en semáforo rojo por el aumento de contagios COVID-19 y se anuncian nuevas medidas, pero el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, descarta cierres de actividades y asegura que no puede volver a parar la economía del estado. ¿Pero cuáles medidas tendremos que tomar ahora? Bueno, esta idea del semáforo epidemiológico, pues la verdad es que resultó ser una mala metáfora, porque pues estaremos de acuerdo, Enrique, Jaime, que en este país el verde es para que pases, el amarillo es para que aceleres y el rojo es para que te fijes que nadie te vaya a multar cuando te pases. Es decir, nunca hemos respetado los semáforos de este país. ¿Por qué los íbamos a respetar en materia epidemiológica? Estamos en rojo, pero el gobernador dice, pues para efectos prácticos, lo que se dijo la semana pasada, con eso basta, no cambia nada, los contagios están al alza terriblemente y cada quien que se rasque con sus uñas. En algún momento el gobierno del estado presumió una forma distinta de gestionar la pandemia. Hoy renuncia completamente y se alinea al gobierno federal a decir no hay gestión de la pandemia. Se acabó el asunto. A ver, yo creo que aquí se unen dos cosas. Uno, los gobiernos que ya no quieren tomar decisiones. Ya son 16, 17 meses, ¿no? de pandemia, de estar midiendo todos los días los contagios, las muertes. Es decir, el gobierno ya sabe que pues es doloroso en términos políticos, se puede decir de esa manera, tomar decisiones. Y una sociedad que tampoco ya quiere restricciones. O sea, es ya una restricción. Bueno, ahorita se supone que en Jalisco los bares no deberían estar abiertos y mágicamente los bares se hicieron restaurantes familiares, ¿no? Se hicieron restaurantes que, digo, la gente va a empedarse, pero son restaurantes, ¿no? De acuerdo a la definición y de acuerdo a su permiso. Yo creo que sus licencias municipales. Se unen dos cosas. Cansancio del gobierno, que el gobierno ya renuncia desde hace tiempo, yo que desde que terminó la segunda ola, a gestionar la pandemia. Y segundo, una sociedad que dice, ya ahora estamos en el tema de las vacunas, ya no me hablen ni de restricciones, ni de confinamientos, ni nada de eso. Y lo malo es que hay esta mala idea de que las vacunas ya nos protegieron a todos y son más las personas que están sin vacuna, quienes deben de estar vacunados, que los que se vacunaron en su momento
se está en el proceso de vacunación de este sector que es el más dinámico en contagios, que son los más jóvenes, ¿no? Entre 18 y 29 años. Y están ahí el crecimiento de los contagios de junio a julio, el 1000% de crecimiento de contagios. Peor al momento más crítico de enero de la segunda ola de la pandemia. Entonces me parece que es riesgoso y que no ha habido la supervisión adecuada para que se cumplan, por ejemplo, el botonazo light que se anunció el jueves 29 por allá de julio, a fines de julio, que cerró bares, que bajó el aforo de restaurantes. Hay autoridades municipales. Se acabó. O sea, Sí, estamos, no lo hay tocamos la semana gestiones, pasada. Hay una ausencia por Hay una completo. ausencia absoluta ahí. Y la otra es, o sea, esta idea de que basta con que no se mueran. O sea, lo que estamos haciendo es posponer un problema digo, de pero salud. sí están muriendo. Porque Es que están muriendo menos que Es que sí dijeron, Sí. aunque los contagios están mayores que en enero, hay menos fallecimientos, menos hospitalizados y menos positividad. Pero están muriendo en promedio 600 personas diarias en el país. En México, o sea, es un drama. 40, es un 40 drama. en Jalisco, 40 en Jalisco, diarios, no es poco. ¿no? Y las secuelas de salud, que en este momento no se están midiendo, Ahora, pero las ¿qué más secuelas del haces, COVID Diego? va a ser que el problema del COVID va a durar años. El debate es, los municipios han demostrado desde el principio de la pandemia que no pueden hacer nada. Ya sea por corrupción, por inoperancia o por insuficiencia, por lo que sea, pero no pueden hacer nada. ¿Qué haces? ¿Cierras restaurantes? ¿Cierras, no sé, centros de trabajo? A mí me gustaría, yo soy más de la idea de, en la medida en que se puede proteger las vidas. Pero creo que en este momento la ciudad ya no tomaría esas restricciones. O sea, que ya los gobiernos saben que cualquier restricción que se ponga ya no va a ser obedecida por la ciudadanía. Me parece, ¿eh? Sí, a ver, yo creo que sí hay una serie de medidas administrativas que deberían de hacerse. Por ejemplo, inspecciones permanentes al uso de cubrebocas dentro de los centros de trabajo, dentro del transporte público, en los espacios públicos, la manera en que los restaurantes y bares, pero sí, pues es un sector importante de la sociedad, pero todo lo que sea puntos de contagio. Sí, tú dices más supervisión que medidas. Más supervisión que medidas. Tal vez sí. Mejorando, sí, pero medidas, yo creo que medidas ya no. Ya no. Y bueno, se ha polemizado más sobre este asunto porque está pegado el manejo de la pandemia para preservar la decisión, que es muy importante también, de regresar presencialmente a las clases. Y sí creo que, por ejemplo, dicen, en la narrativa por lo menos, que ese es el motivo de esta tensión nueva del gobierno del Estado con... Yo no creo. Porque la UNAM tampoco regresó. Y yo no vi que le dieran ningún golpe. A ver, era un pleito político y incluso el presidente, bueno, no hay que sospechar mucho, el presidente de la República dijo que no estaba de acuerdo con la Universidad de Guadalajara en volver. Ahora, ¿estamos listos para volver a presencial? Yo creo que los esquemas que se están habilitando me parece que son correctos en general. Es decir, 50%, yo creo que sí hay que ir volviendo a la presencialidad. El debate es si estamos yendo muy rápido o muy lento. Yo creo que tal vez estamos yendo muy rápido. El tema es... Pero volver se me hace que ya el tema es si... Ya no es posible. Ya no es posible. El tema es si las autoridades educativas tienen preparado ya ese plan. Yo creo que no. De regreso parcial a clases. Yo creo que nos vamos a topar con todos los problemas en las Porque si no tienen ese plan, yo sí veo un gran riesgo de que se nos salga más de control. Cuando el presidente dice va porque va, es para que se pongan las pilas la Secretaría de Educación y los sindicatos. Pero Delfina, todos los sindicatos. de la Secretaría de Educación en el país, de Delfina Gómez. Incluso cuando dice lo de... Tenemos 2 semanas que no sabemos nada de ella. Llueva, relampaguee. Yo creo que 2 meses. ¿No? Y no pasa nada tampoco. Y no pasa Desaparecida. nada tampoco. Ahora, el problema es que de repente dicen, es que hay que rehabilitar las escuelas. Hombre, llevan año y medio para las escuelas, ¿por qué nadie estuvo al pendiente de ellas en el tiempo que estuvieron cerradas? Es decir, me parece que sí hay una gran negligencia y lo que está el presidente presionando es para decir, va porque va, no hay regreso y me ponen las pilas. Te voy a decir una cosa, no es porque al presidente le preocupe el asunto educativo, ni que los niños estén jugando Xbox todos los días en su casa, porque aparte el presidente que dice que conoce el México más profundo está muy preocupado sobre todo por los niños de clase media alta, ¿no? Que son los que se la pasan todos los días en la computadora o con el Xbox. Perfecto a los niños de... Ahora, lo que le preocupa al presidente es que mientras no se reactive la educación, tampoco se reactiva el 100% de la economía.
Porque para que se reactive la economía realmente tiene que estar la mover gente el sector chambeando. educativo. Claro, mueves el sector educativo y automáticamente vuelves a los niveles prepandémicos en materia económica. Pones un engrane muy grande de la economía. Ahora, no tema de la estamos educación. listos, no, pero o sea, no están listos las escuelas, seguro no. Pero creo que si se toman las medidas adecuadas en términos de distancia, el número de alumnos que van a asistir, creo que sí tenemos que dar ese paso. Pruebas. Ahora, en la universidad, yo sí creo que siendo los jóvenes ahorita el está justificado grupo más vulnerable, hombre, hay que regresar paulatinamente, ¿no? A lo mejor por presencialidad baja, ¿no? De una manera distinta. Creo que tienen mucho más recursos las universidades para hacer la escuela virtual que lo que tiene en la educación primaria, sobre todo a los niveles más bajos, porque las universidades todas tienen recursos, todas. Así es. Las primarias, porque, por ejemplo, el TEC, que fue la primera universidad que dijo cerramos, antes que la Universidad de Guadalajara, creo que fue el TEC y luego la Universidad de Guadalajara, en marzo de 2020, ya desde hace rato está de manera presencial. El TEC es una cosa de este tamaño comparado con la Universidad de Guadalajara. No, y aparte UNAM, son universidades de élite, la universidades de élite, el TEC, el ITESO, la UP, que no tienen ningún problema, eso ni siquiera es el debate. El problema es quién puede volver. Pueden modificar su edificio. No, claro, no. Lo están modificando. Y aparte, pues tienen, según yo, en todos es mixto. Es los que se quieran quedar en su casa, se quedan en su casa y tienen libros necesarios, no tienen que trabajar. No creo que sea ni siquiera ese debate. En primaria, por ejemplo, los niños que decían, las familias que dicen, es que yo no quiero que vuelvan porque tengo miedo que se contagien. ¿Qué van a hacer? Ese es el problema, porque el gobernador y el presidente dijeron pues, que los evalúen cada 3, 4 meses. Eso va a generar unas brechas todavía mayores que las que estamos más viendo. Más de las que ya estamos. Más de la que se creó ahora que estuvieron cerradas. Claro, o sea, es que si ya el Coneval nos dio datos terribles de esta brecha, la brecha educativa va a ser mucho peor. Ya no hacemos las evaluaciones, pero va a haber que evaluar de alguna manera. Lo malo es que el INE, el que evaluaba el desempeño educativo, ya no hay. Ya no existe. Está. Bueno, y también las pruebas. Se dejaron de hacer. No está la prueba PISA, que sí se sigue realizando, pero el presidente ya la descalificó y dice que pero en algún momento vamos a tener que hacer una evaluación y vamos a ver una brecha enorme. Lo que sí creo es que ya hay que dar pasos para volver a la presencialidad. Creo que no me parece que es un debate entre sí y no. Hay que volver con porcentajes, pero hay que volver. Pues sí, entonces lo que habría que estar vigilando permanentemente es qué se está haciendo en las escuelas. Exacto. ¿Cuál va a ser la forma? Hay que regresar. Protocolos famosos. ¿Cómo regresamos en primarias y secundarias? Pero bueno, vamos a la sección, la sección bonita de la semana, que es Póngale el nombre. Es otra imagen de esto mismo que ya platicamos. El presidente enamorado de Rocío Dúrcal. Además, los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Jaime, vas primero. El púlpito se llena de Juanga, le pondría. Payasadas. Yo diría que es el divo que se cree Juárez. Está buena. Vamos a un corte. Regresamos en un momento para el último bloque de este programa. Quédese con nosotros. Apenas inicia la verificación vehicular y ya aparecen los hologramas piratas. Hay carpetas de investigación abiertas y hasta amparos en trámite. ¿Y usted ya verificó su automóvil con terminación 7? Pues se veía venir en un nuevo esquema de verificación, distinto a los anteriores. Pues hay cosas que eso sí no cambian, que es la corrupción y aquellos que quieren utilizar este tipo de oportunidades para hacer negocios. Jaime. Así es, ya lo platicábamos aquí la semana pasada y nos preguntábamos, de hecho más adelante se vería, si el gobierno iba a ser capaz de evitar que se estuvieran vendiendo estos hologramas, que la verdad a mí no me ha tocado verlos en físico. Pero bueno, si desde el primer día
que empiezan a recibir a los automovilistas para verificar, se habla de que ya se les están vendiendo en redes, algo habla de que falló, ¿no? El control del programa. Y otra cosa que creo que les falló es que si el esquema, el modelo está visto para que haya 280 líneas, si bien no tenían que abrirlas todas, no con 12. Son pocas. Porque entonces el número de vehículos afinados, verificados, que son como 350, 400, pues no van a permitir llegar a la meta de 80,000 coches. 80,000 a fin de año. A fin de año, pues eso ya no se alcanzó. Imposible. Sí, pero yo diría que el gobierno no puede evitar que haya algún corrupto que quiera vender hologramas. El tema es localízalo. Lo que sí es responsable es de aplicar la ley, de localizarlo y hacer las sanciones que tenga que hacer para que eso no suceda. Claro. Porque finalmente pues, siempre habrá, si hay quien te vende el certificado de vacunación de COVID y el acta de nacimiento, falsa, y hay, Diego, el INE falso. Bueno. Y hay otra que tiene que ver con la eficiencia del sector público, que es hacer de los trámites, en este caso de la verificación, algo sencillo. Que la ciudadanía prefiera cumplir antes que comprar un holograma falso. A mí me preocupa que hubo quejas de que la página no jalaba para hacer citas. Se cayó. Que no había suficientes citas. Hay más gente queriendo verificar lo que se puede verificar. Y eso me parece que va a generar un desprestigio del programa. O sea, tú no puedes arrancar un programa si no estás listo. Me queda claro que si esperas a que sea el 100%, a lo mejor nunca arrancas. Pero necesitas arrancar arriba del 80 mínimo. Yo creo que también por eso se suspendió la multa, ¿no? Que no se va a multar a nadie en este año, hasta el próximo tal vez también para iniciar con este proceso. Ahora, yo creo que este modelo, al menos en lo teórico, tiene más candados contra la corrupción que los anteriores. Bueno, va a haber una... Y creo que mucha de la grilla que se está haciendo no solamente es por delincuentes o no solamente por gente que quiere hacer. También son los talleres que perdieron ciertos beneficios en su momento y que era un negocio, Diego, Jaime, de muchísima lana. Es muy distinto el modelo de afino y te pongo yo tu calcamonía. Que si no pasas bella fina. A la de verificación. O sea, ahora tienes que afinar y luego verificar. Es el que verifica. El gobierno solo te verifica. Solo verifica. No te afina. Sí, la separación de esa parte me parece positiva. Pero si cumplen esta parte que me parece a mí que faltaba y que es como un candado, estos operativos para detectar a coches que sean contaminantes y que tengan el holograma, ¿no? Ahí podrían empezar también a investigar. Y en la medida en que vayas a verificar y tardes 25, 30 minutos, salgas bien y te digan, mira, es esto, esto y esto, pues en ese momento la gente se va a animar a empezar a verificar. El asunto es que si ahorita te dicen, te damos, mucha gente me ha escrito, hasta septiembre, octubre. ¿Por qué no hay multas? Porque lo tiene que aplicar una policía vial en este momento inexistente. Bueno, esa es otra. La policía vial, si es el fantasma, si alguien ve un policía vial, por favor, que nos avise, mándenos una foto, que le tome una fotografía. Prometemos pasarla aquí en el programa. Que es un error estructural, Diego, de inicio de sexenio. Bueno, ya al final del sexenio de Aristóteles también se optó por casi desaparecer a la policía vial. Y todo a fotomultas, ¿no? Fotoinfracciones. Pero en este sexenio se le pasó a la Secretaría de Seguridad Pública. Claro. Y si el secretario de Seguridad Pública no lo conocemos, pues tú imagínate la policía vial que está a su cargo. No, pues es imposible. Se tardó Jaime Arturo Saldívar, pero hizo lo correcto. No va a ampliar su mandato 2 años. No, la hizo de emoción mucho tiempo, pero finalmente pues respondió que renuncia a ser presidente 2 años más, que él se va en el 24. El 31 de diciembre de 2023. Del 23, incluso, ese es por un lado. Y por el otro, el 22. Este debate al que convocó, el debate al que convocó a sus compañeros ministros y ministras, pues también ya rechazaron el debate. Yo creo que Saldívar es políticamente habilísimo. Y ya dijeron, no va a esa reforma tampoco. Las dos grandes manzanas envenenadas que le ha mandado el presidente, las ha resuelto de una manera no ortodoxa, ¿no? No por la vía que todo el mundo muchos hubieran querido decir, no pasa la consulta. A ver, como jurista. No pasa, ¿no? Como jurista, sino que lo que ha hecho es dejar correr el tiempo. No, me parece que yo muy en esta segunda estoy de acuerdo contigo. En la primera de la consulta no. En la primera consulta creo que la Corte hizo un ridículo. Le mandó un ridículo tremendo. Le mandó una bola ensalivada al presidente.
¿no? Que terminó siendo un fracaso para el No, fue un presidente fracaso la consulta, por supuesto Sí, que fue un pero fracaso. fue un fracaso por la pregunta que Pero le la preguntó. Corte hizo de Patiño, digo. La Corte hizo de Patiño, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que en esta ocasión lo que hace es dejar correr el tiempo. Él prefiere salvar la relación con el presidente. La relación con el presidente y para eso, para la relación del presidente la necesita para salvar la reforma al Poder Judicial que quiere emprender, ¿no? Entonces yo veo que la jugó bien, no Que como ya hoy él, el presidente le dijo, reforma el Poder Judicial, ni más. Hasta dijo, yo no voy a hacer como Cedillo. Lo único que se ha hecho en reforma del Poder Judicial es esa mini reformita que llevaba el dulce envenenado de la ampliación de mandato. Claro. Pero si fue por eso que aguantó estos golpes, se me hace muy A ver, Saldívar dice que es una muy buena reforma y que se opacó, se eclipsó por el el tema asunto de la prolongación de su mandato. Creo yo que corrige. Tenemos un Saldívar que pues recupera también él un poco del prestigio que perdió cuando se opone a cuando avala la consulta y él es el responsable de redactar esa pregunta Ahora, que nadie yo entiende. creo que sí sometió a la Corte a un desprestigio institucional Sí. al tardar tanto. Sí. A ver, porque una cosa, y ahí es cierto, como dicen, los ministros, los magistrados, los juristas en general, tienen que hablar por sus sentencias, y los conoceremos por sus sentencias, de acuerdo. Pero cuando hay algo tan abiertamente inconstitucional, que aparte prende las alarmas sobre el asunto de la reelección, de que no se respeten los tiempos, yo creo que no había problema si Saldívar decía, ¿saben qué? Lo que veo no está dentro de la Constitución. ¿Cuánto Ya prolongó? lo discutiremos. Claro. Pero que hubiera prolongó? mandado un mensaje de estas cosas no van a pasar. ¿Cuándo llegó ¿no? esa iniciativa al Senado? Ese es Fue el año de pasado. mayo. No, fue este año, ¿no? Fíjate, mayo, junio, julio. Julio. 4 meses no 4 estuvo ahí. meses. 4 mesecitos. Claro, pero 4 meses. Ahora, si ves la semanita del presidente, puro strike, ¿eh? O sea, lo de la pobreza fue un golpe. Lo de ingreso-gasto del del INEGI. ¿no? Del INEGI, sí. Lo de Coneval de Coneval, la pobreza. Lo que pasó con el cártel de Jalisco Bueno, Nueva Generación. pero le fue bien con Kamala Harris. Ah, Le fue bien con Kamala Harris que nos van a dar 8 millones De y medio de vacunas. vacunas. Lo que yo no entiendo es, si compramos el doble de vacunas de lo que necesitamos, lo que nos había dicho el gobierno, ¿para qué necesitamos que nos donen vacunas? Supone que habíamos hecho la tarea nosotros, Ya habíamos estaba. comprado Estábamos muchísimas regalando. vacunas, habíamos mandado creo que algunas a Centroamérica. Sí. ¿Por qué necesitamos que nos donen vacunas? ¿A Cuba se mandaron vacunas? No, Cuba No, se está a vacunando Centroamérica. con la Soberana, ¿no? ¿Se llama la Soberana? la soberana que nunca No, la existió. Soberana fue la de acá. No, Sí. ¿cómo se llama la de Cuba? La de soberana es la de Cuba y la que era patria. La Patria. Bueno, La entonces está Que chistoso, iba a ser la ¿no? misma, pero pues nunca salió. Pero bueno, parece que le fue bien en la reunión con Kamala Harris. Así quedó la neta no de la semana pasada. El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público es para Mario Delgado, presidente de Morena, por arremeter en contra del INE y amenazarlos en destituirlos después de la consulta donde los resultados no le favorecieron. ¡Enhorabuena! Una de las propuestas, Bien, 45 bien, pues ya bien. me tocaba, ¿no? Ahora, En malas semanitas. Varias veces Mario Delgado ha propuesto. Felicidades, Samuel, por fin ganó. Le ganó, pero por poquito, al 41% de los mandatarios ausentes, que era por el caso de Zapopan en las inundaciones. Claro. No, más bien mandatarios muy presentes en las redes sociales Sí. y muy ausentes en la resolución. No, de los pero además el único municipio con 3 presidentes que ninguno decidía. No, el triunvirato. Una presidenta municipal que no decide, un presidente electo que tampoco decide y un presidente con licencia que ya anda en Guadalajara. Entonces, Bueno, a ver, a mí se me hace que el que decide es Pablo Lemos. sí, pero no estaba Que no tomando está decisiones. ahí como No pero se estaba hace que el que tomando toma las decisiones. decisiones, bueno, sospecho Sospechas. que las decisiones las toma Pablo Lemos. Y bueno, y en el otro caso, los servicios municipales, que también no recuerdo por qué tema. Sí, fue por el había tema de surgido. la... Porque el presidente dijo que lo más importante son los baches. Ah, cierto, el mejor presidente. A ver si no tenemos un buen presidente de la República, tal vez tengamos un buen presidente municipal, ¿no? Que se encarga de levantar baches. Propuestas para esta semana, Jaime. A ver, pues ya hablábamos de todos estos hierros con los que inició la verificación vehicular. Pues hay que proponer al titular de la Secretaría de Medio Ambiente, que es el responsable último de este programa, para ver si le sirve ahí para que haga Sergio los Graf. ajustes necesarios. Sergio Graf. Que su nombre ha sonado para ser el gabinete Y desde ahí está. hace 4 veces y sigue en el Sí. gabinete. Sigue en el Bueno. gabinete. No, yo, el diputado del 120, Daniel Robles, que es el que encabeza la iniciativa para quitarle el dinero al museo y llevárselo al
al hospital Fue de el que se la Tonalá, dictaron. Fue el ¿no? que se la dictaron. A él se la dictaron y es el que ha estado saliendo ahí a defender esta idea. Pero la verdad es que no tiene ni idea de qué está defendiendo. Pero la pregunta va a ser, ¿y quién es ese? Es un O sea, diputado. cuando la gente pregunte, no sé si pongamos Oye. en el tuit, oigan, vamos a poner aclaración, este es Sí, señor. asterisco, el señor es diputado. El señor es No, diputado. pero tiene fenomenal. Pero luego se trae una historia de que Permiso de gobernación. fueron unos ciudadanos los que fueron a buscarlo Claro, como buscarlo. representante popular. Sí, y que él- fue el ciudadano Alfaro, el ciudadano... O sea, el gobernador dice que fueron los diputados y los diputados dicen que fueron los ciudadanos. Sí, claro. Falta que los ciudadanos digan quién llegó con ellos. Sí, 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 sí. Sí, En una de exacto. esas. Bueno, y la mía es Varguitas. ¿no? Varguitas. José Luis Vargas, que destruyó el tribunal. Lo destruyó. Lo dejó ¿No? en ruinas. Por someterse, terminó, pues sí, dejando Más bien, ruinas el por tribunal. primero volarse la lana, luego que lo señalen Sí, ahora es un corruptazo. y hacer un pésimo presidente del tribunal. Totalmente, un pésimo presidente del tribunal. Bueno, vemos los resultados de la encuesta que lanzamos la semana pasada, precisamente sobre este tema, ¿no? Sobre la verificación. Exacto. Sobre la verificación, donde le preguntábamos a la ciudadanía. La apuesta de esta semana fue: ¿detendrán a los falsificadores de la verificación vehicular? Enrique y Erika dijeron que no, pero Jaime fue muy optimista al decir que sí. Veamos qué sucedió. Pues ahí están, ¿no? Los resultados. Optimista Jaime la semana pasada. Optimista como siempre. El resto teníamos más dudas de que en este momento la fiscalía iba a ser eficaz. Ahora, esta semana nuestra apuesta tiene que ver con, bueno, primero vemos los resultados que también la ciudadanía participó. ¿Detendrán a falsificadores? La mayoría cree que no, 77%, cosa que les da la razón hasta el momento porque no hay ninguna detención por este tema, ¿no? De las verificaciones. Vamos a la apuesta de esta semana, que es sobre los recursos, el tema que está más caliente en la política local. ¿Le van a dejar o no los 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales? Es decir, se los va a dejar el gobierno de Jalisco. ¿Qué opinas, Jaime? Sería bueno que sí, pero lo dudo mucho. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? No, yo también creo que no. Va a haber debate en el Congreso, pero no, el gobernador se va a mantener en su macho y a lo mejor se los regresa por ahí de finales del año. Yo en este sexenio recuerdo muy pocas veces en las que el gobernador haya rectificado. Tal vez en el del Instituto de las Mujeres, o algunos meses después, pero muy pocas veces. Entonces me sumo, aquí hay unanimidad, consenso, no habrá rectificación. Jaime, gracias. Gracias, Enrique. Gracias, Gracias a Diego. todos. Hasta pronto. Nos vamos, Y a hasta la todas. próxima. Gracias.